Buenas tardes, mi nombre es Lady Stephanie Cuarite Ramos, soy estudiante de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, Escuela Profesional de Contabilidad. El tema a tratar es del Código Tributario, libro primero, la obligación tributaria. La obligación tributaria es un vínculo de derecho público entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley que tiene por objetivo el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. Nace cuando se realiza el hecho generador imponible previsto en la ley como hipótesis de incidencia tributaria y se genera la obligación tributaria. Acreedor tributario es aquel en favor del cual se realiza la prestación: gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, entidades de derecho público. Deudor tributario es aquella persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable. Contribuyente es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador. Responsable, sin ser contribuyente, debe cumplir la obligación. Ejemplo: padres, tutores, curadores, representantes legales. Agentes de retención y percepción. Retener, descontar de un pago el importe de una deuda tributaria. Percibir, recibir el pago de un crédito más el importe de la deuda tributaria. Los agentes de retención y percepción son terceros en la relación tributaria. Se vinculan inicialmente con el deudor tributario, pero por disposición legal intervienen en el cumplimiento de la prestación económica. Dependiendo el caso, puede devenir en responsables solidarios o sustitutos. Exigibilidad de la obligación tributaria. La obligación tributaria es exigible cuando, vencido el plazo fijado por ley para el pago, el deudor tributario no ha cumplido con la prestación tributaria. La obligación tributaria es exigible cuando, en determinación a cargo del deudor tributario, regla general, desde el día siguiente al vencimiento del plazo, ley o reglamento. A falta de plazo, a partir del 16º día del mes siguiente al nacimiento de la obligación. Determinación a cargo de la Administración Tributaria, regla general, desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que contenga la resolución de determinación. A falta de plazo, a partir del régimen sexto día siguiente al de su notificación. La deuda tributaria es el monto constituido por el tributo y sus intereses o multas y sus intereses, cuyo pago constituye deuda tributaria exigible, deuda insoluta. Los intereses comprenden el interés moratorio por el pago espontáneo del tributo, es decir, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento hasta el pago. El interés moratorio aplicable a las multas impagas, es decir, desde que se cometió la infracción o desde la fecha en que fue detectada por la administración hasta su pago. El interés compensatorio por aplazamiento y fraccionamiento de pago. Relación de las deudas tributarias. Relación implica prioridad o preferencia en el cobro. La ley establece que unos créditos excluyen a otros, como remuneraciones y beneficios sociales, aportaciones a ONP o EPC, derecho de los alimentistas, hipoteca u otro derecho real inscrito, deuda tributaria. Transmisión de la obligación tributaria. La obligación tributaria se transmite a los sucesores y demás adquirientes a título universal. En caso de herencia, la responsabilidad está limitada al valor de los bienes y derechos que se reciban. Transmisión convencional. Los pactos o convenios por los que el deudor tributario transmite su obligación tributaria a un tercero no tienen eficacia frente a la administración tributaria. Extinción de la obligación tributaria sustancial son compensación, pago, consolidación, condonación, resolución de la administración sobre deudas de la cobranza dudosa, recuperación onerosa, u otros establecimientos por leyes especiales. El pago.
más común de extinguir la deuda tributaria. ¿Quién lo efectúa? El pago será efectuado por los deudores tributarios y en su caso por sus representantes. Los terceros pueden efectuar el pago salvo oposición motivada del deudor tributario. ¿Cómo se efectúa? En pago en moneda y otros. Moneda nacional, moneda extranjera, notas de crédito negociables, cheques bancarios, débitos en cuenta corriente o de ahorros y otros medios que señala la ley. Pago en especie que estén autorizados. ¿Dónde? Será aquel que señale la administración tributaria. El pago. ¿Cuál es el plazo? Tratándose de tributos que administra la SUNAT o cuya recaudación estuviera a su cargo. Tributos de determinación anual, es decir, los 3 primeros meses del año siguiente. Por ejemplo, impuesto a la renta. Tributos de determinación mensual, los anticipos y los pagos a cuentas mensuales. En los 12 primeros días hábiles del mes siguiente. Por ejemplo, anticipos de impuesto a la renta. Tributos que incidan en hechos imponibles de realización inmediata. En los 12 primeros días hábiles del mes siguiente. Por ejemplo, la liquidación del IGB. Imputación del pago. Pagos parciales. Los pagos se imputarán en primer lugar al interés moratorio y luego al tributo o multa. El deudor tributario podrá indicar el tributo o multa y el periodo por el cual realiza el pago. Varios tributos o multas del mismo periodo, es decir, el primero se imputará a la deuda tributaria de menor monto. Varios tributos o multas de diferentes periodos, es decir, primero se imputará a la deuda tributaria más antigua. El pago. Formas del pago. Pago liso y llano, pago fraccionado, pago bajo protesta, pago por consignación, pago provisional, pago definitivo. La compensación. Cuando los sujetos de la relación tributaria son recíprocamente deudor y acreedor el uno del otro. Características. Opera con créditos por tributos, sanciones e intereses pagados indebidamente o en exceso. Periodos no prescritos. Deudas administradas por el mismo órgano administrador. La condonación. Perdón legal. La deuda tributaria solo podrá ser condonada por norma expresa con rango de ley. Gobiernos locales pueden condonar interés, moratorio y sanciones respecto de los impuestos. En caso de contribuciones y tasas, dicha condonación también podrá alcanzar al tributo. Es importante las obligaciones tributarias ya generadas. Confusión o consolidación. Cuando se reúne en un mismo sujeto la condición de deudor y acreedor de una misma obligación tributaria a causa de la transmisión de bienes o derechos que son objetivo del tributo. Es importante que requiera identidad de la obligación tributaria. Deudas de recuperación onerosa. Deudas cuya gestión de cobranza pueda resultar más cara que el monto a cobrar. Saldo de deuda no mayor a 5% de la UIT. Antes, emitir un valor por cada deuda tributaria. Hoy, se pueden acumular en un solo valor varias deudas pequeñas. Deudas de cobranza dudosa. Son aquellas deudas por las que ya se adoptaron y agotaron todas las acciones de cobranza coactiva sin haber logrado su pago. Por ejemplo, deudas de empresas en procedimiento concursal, deudas restantes luego de liquidación de bienes del titular fallecido. Prescripción. La acción de la administración tributaria para determinar la deuda tributaria, exigir su pago y aplicar sanciones. La prescripción solo puede ser declarada a pedido del deudor tributario. La prescripción no extingue la obligación tributaria. Prescripción. Interrupción de la prescripción. La interrupción elimina el tiempo transcurrido para la prescripción. Supuestos de interrupción.
Primero, el plazo de prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria se interrumpe por la presentación de una solicitud de devolución, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria, por la notificación de cualquier acto de la Administración Tributaria dirigido al reconocimiento o regularización de la obligación tributaria, o al ejercicio de la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria para la determinación de la obligación tributaria, por el pago parcial de la deuda, por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago. Prescripción. Suspensión de la prescripción. Por la suspensión se detiene el cómputo de la prescripción mientras dura una circunstancia legalmente establecida en el Código Tributario. Supuestos de suspensión. Primero, el plazo de prescripción de las acciones para determinar la obligación y aplicar sanciones se suspende durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario, durante la tramitación de la demanda contencioso administrativa, del proceso constitucional de amparo o de cualquier otro proceso judicial, durante el procedimiento de la solicitud de compensación o de devolución, durante el lapso que el deudor tributario tenga la condición de no habido, durante el plazo que establezca la SUNAT al amparo del presente Código Tributario para que el deudor tributario rehaga sus libros y registros, durante la suspensión del plazo para el procedimiento de fiscalización